casa, me quedé impresionado y decía, Dios, qué situación tan difícil estamos viviendo mundialmente, ¿verdad? Pero bueno, los planes de Dios siempre son mejores y hoy cuando la Virgen salió en procesión, como siempre lo hace, le decía, bendícenos. Yo le estaba pidiendo, lo estaba viendo por televisión, pero me conecto en oración con los que están allá y le decía, Señor, bendícenos, bendice nuestro país, bendice el mundo, bendíceme a mí, bendice a mi familia. Eso es lo que podemos hacer. Y por eso estos recursos que estamos utilizando, las redes sociales, los más media, la televisión, la radio, en estos momentos de verdad que son importantes para evangelizar. La palabra de Dios de hoy, 13 de mayo, día de Fátima, dice lo siguiente. Y vamos a compartirla porque es muy bonita y hay un canto que aprendí hace muchísimos años que tiene que ver con el evangelio de hoy. En aquel tiempo, no dije qué evangelio es. Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Saludos a Darwin y a Carlos en Chile. Los quiero mucho a los dos. Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca. Y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que permanece en mí, al que no permanece en mí, se le echa fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el evangelio de hoy, 13 de mayo, y me hace recordar, hace tiempo escuché esta canción. La hermana Dulce María me enseñó cantos. Ella es religiosa de San José de Tarbe, y le tengo demasiado cariño a la hermana Dulce María. Y hay un canto referente a este evangelio que dice así: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que vive en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no sois nada. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, dice el Señor. Y es el evangelio que nos presenta hoy la palabra de Dios. Este evangelio siempre me ha gustado mucho porque es una comparación que Jesús siempre hace, de esas metáforas que él utiliza en la palabra de Dios para decir que Él es el buen pastor, que Él es la puerta de las ovejas, que Él es el pan de vida eterna. Y hoy dice, yo soy la vid. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que vive en mí y yo en él,
semillo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no sois nada. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Es el evangelio que escuchamos hoy en este día 13 de mayo, donde en muchos lugares se ha alargado otra vez aquí en Venezuela alargaron 30 días más el estado de alarma, la cuarentena. Saludos a Patricia, a Miguel Uzcategui, saludos a Patricia, a Napo, Beatriz, a Asdrúbal, Chicochea, María Esther, a Esther Alicia, Samuela, Verónica, Juanita, Luis Guillermo, Camila, tantos que saludo en Orlando, Florida, Memo, Lili, Gabriel y Carmen que están en Laredo, y toda la gente de Texas y de Kansas. Saludos para todos. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Este canto siempre me ha motivado, y de verdad que cuando hace años se lo escuché a la hermana Dulce María, yo estaba comenzando como sacerdote. Ella me ayudó mucho, me enseñaba, me decía cosas, y se lo agradezco tanto a la hermana Dulce María. Saludos a la gente que está en Panamá. Y vamos a compartir esta palabra de hoy. Francisco en Argentina, saludos, Dios te bendiga, hijo. La palabra del Señor hoy, día de Nuestra Señora de Fátima. Saludos a Maciel en Valencia. José Abelino, Dios te bendiga, porque yo sé también que tú quieres demasiado a la Santísima Virgen María. Y saludo a toda la gente en Barquisimeto. Hoy que es día de Nuestra Señora de Fátima, como les decía, hoy, si puedes buscar por YouTube la celebración de la Eucaristía de hoy, vas a ver esa explanada totalmente vacía, pero la Madre siempre, como Madre, pues viene a nuestro encuentro, y como son todas las madres, nos ama muchísimo. Por eso no entiendo cómo algunas personas no crean a la Madre del Señor, porque la madre lo es todo para uno. Las madres son comprensivas, son pacientes, tolerantes, etc. Tienen tantos adjetivos, las madres son tantos los adjetivos que le podemos colocar a todas las, ¿verdad? Bueno, dice el Señor, hay 3 momentos que yo quiero que pensemos del Evangelio de hoy. 1, dice el Señor, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Primer punto es permanecer en Dios. Permanecer en Dios es mantenerse. Cuando tú buscas el diccionario, yo que tengo el diccionario de la lengua española que tiene el prólogo de Gabriel García Márquez, dice mantenerse, estar en. Hoy el Señor nos quiere decir mantente, vamos a mantenernos. Saludo a la gente en Chile, en Valencia, y a Marieli, saludos. Permanecer en Dios, mantenerse en Dios. ¿Cuánto nos cuesta mantenernos en Dios cuando no tenemos una fe firme, una fe fuerte? Estos días nos exigen eso, nos exige mantenernos firmes. Ayer yo les hablaba de que producto de todo esto que estamos viendo, que era el Evangelio de Juan capítulo 14, mi fe está intacta. En estos días de cuarentena, de confinamiento, de estar encerrados, ¿he mantenido mi fe intacta o mi fe se ha ido apagando? Porque no podemos ser intermitentes, no podemos ser, bueno, un día estoy en el Monte Tabor y otro día estoy en la desolación del desierto. No. Entonces, ¿cómo mantengo mi fe, Padre? Ayúdeme usted. Bueno, yo todos los días, hay que orar todos los días. Yo todos los días oro, hago mi oración en la mañana. Antes de hacer este live ya yo estoy orando y hago mis laudes. Pero hay que orar todos los días, porque eso es lo que va a hacer que la llama se mantenga y que no bajemos la guardia a nivel espiritual. Porque yo sé que estos días son difíciles, duros. Obviamente cuando somos adultos también tenemos las responsabilidades propias de los adultos. Me refiero yo que muchos de ustedes piensan en todas las cosas que tienen que pagar, que tienen que hacer, que yo sé que en algunos lugares la gente económicamente lo está pasando muy difícil,
y se nos viene un cúmulo de preocupaciones a la cabeza, que cómo hago para pagar, cómo hago para comprar la comida, cómo hago para pagar el alquiler. Son tantas cosas, pero mantenernos en Dios, mantenernos en Dios. Saludos a Morelia, en San Felipe. Muchísimos besos para ti, Morelia. En San Felipe, estado Yaracuy, Venezuela. Permanecer en Dios, mantenerme, estar en Dios. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me mantengo? Bueno, orando, orando, orando. Como dice el canto, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que vive en mí y yo en él. Es lo que vamos a hablar ahora. Da fruto. Entonces, permanecer en Dios, ¿cómo permanezco en Dios? Orando, ora todos los días. Lee su palabra, lee la palabra de Dios. O sea, aquí hay alimento de vida eterna. Lee la vida de los santos. Por internet puedes buscar en Google, San Google, que sabe todo. Buscas vida de los santos. Saluda a la gente que está en Santander, España. Eso es al norte de España, saludos. Mantente orando primero. Segundo, lee la palabra de Dios. Tienes tiempo para leerla estos días. Te puedo decir que existen muchas aplicaciones donde puedes buscar la lectura de todos los días, es decir, la primera lectura, el Salmo, el Evangelio que corresponden a la liturgia diaria que hacemos en la iglesia. Y eso te va a ayudar a leer, si no sabes cómo leer la palabra de Dios, porque tampoco la puedes leer así sin tener una guía cómo hacerla. Saludos a Franklin, allá en Omán, por la península arábiga, por allá por Asia Menor. Que Dios lo bendiga a Franklin, a la gente que está en Málaga, en España también. Como te decía, hay muchas aplicaciones donde tú puedes buscarla, y algunas páginas católicas donde tú puedes buscar la lectura de todos los días, y así vas teniendo una forma metodológica o metódica de leer la palabra de Dios, para no leerla también así sin tener un apoyo, ¿verdad? Es decir, porque puedes leer el Antiguo Testamento y cosas del Antiguo Testamento que te pueden escandalizar, pero así vas a tener una forma más idónea de poder leer la Biblia, porque es más metodológicamente hablando, ¿verdad? Lees la primera lectura hasta el Salmo del día que corresponde, y siempre te quiero decir algo, la palabra de Dios tiene algo que decirnos todos los días. Es increíble, pero hay días en que uno está así, que uno quiere una palabra, que uno quiere que alguien le diga algo, y te sale. Ayer alguien me escribió: padre, parecía que usted sabía todo lo que me estaba pasando. Me escribió alguien ayer. Porque la palabra de Dios es así, es como espada de doble filo. Entonces, es muy actual la palabra de Dios. Entonces, uno, orar. ¿Cómo me mantengo en Dios? Orando todos los días. Segundo, lee la palabra de Dios, lee vida de los santos. Como te decía, tenemos Google y ahí puedes buscar, busca la historia de Fátima. Mañana es 14 de mayo, es día el 15, es día de San Isidro Labrador. Mañana tenemos un día especial de oración que el Papa Francisco nos ha pedido a toda la humanidad para pedir por el cese de la pandemia. Pero añadimos ahí los problemas propios que tenemos en nuestros países. Entonces, permanecer, mantenerme. No podemos ir a los sacramentos en este momento porque lamentablemente las circunstancias no nos los permiten. Tenemos que esperar que den los permisos necesarios para volver a realizar nuestras Eucaristías. Yo le pido muchísimo a Dios, y hoy le quiero pedir a nuestra Madre que sea pronto, que podamos abrir los templos, las iglesias. Ya en algunos países en Europa ya se está haciendo, obviamente guardando las distancias sanitarias, pero que esperamos que sea pronto poder ir a los sacramentos, que es otra cosa que me ayuda a mantenerme en Dios. Oración, la palabra de Dios, la vida de los santos y los sacramentos. Después el Señor dice en otra parte dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, permanecer. Dice, ese da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Sin mí no pueden hacer nada. Entonces, un segundo pensamiento de este evangelio es: con Dios todo y sin Él nada. Con Dios todo y sin Él nada. Con Dios podemos todo. Los cursillistas, el cursillo de cristiandad que existe en muchos países, ellos tienen un lema que a mí me gusta: Cristo y yo, mayoría absoluta. ¿Ok?
Cristo y yo mayoría aplastante. Con Dios todo, sin Él nada. Muchas cosas en nuestras vidas, por ejemplo, crisis, locuras, tristezas, aún de las cosas más raras que nos han pasado y nos han sucedido es cuando nos hemos apartado de Dios. Muchas veces nosotros, cuando uno dice, a mí no me importa, yo no que Dios, no sé qué, la iglesia, saludos a Alexis en Estados Unidos, yo no quiero ir a la iglesia, yo iré más adelante, o etcétera. Cuando le hemos sacado mucho el cuerpo a Dios y nos hemos apartado de Dios y hemos hecho de nuestra vida pues lo que hemos querido hacer, nos hemos dado cuenta de que hemos cometido tantos errores. Porque sin Dios no podemos hacer nada. Una vez vino a mí una persona, un muchacho con una enfermedad bastante difícil, terminal, casi que incurable, y me decía, estoy arrepentido de todo lo que hice en mi vida porque es jovencito. Yo creo que tendría como unos 25, 26 años. Y arrepentido totalmente de todo, de todo. Y eso nos pasa muchas veces. Nosotros cuando nos apartamos de Dios, cometemos tantos desatinos, nos equivocamos tanto. Eso no significa que no nos vamos a equivocar estando con Dios. Se equivocaron los apóstoles, se equivocaron los discípulos, imagínate. Pero estamos sujetos a la fuente, el que permanece en mí, porque no podemos dar frutos si no estamos agarrados a la vid. Y cuando el Señor hace esa comparación, yo soy la vid, los que han viajado se dan cuenta que en muchos países europeos y sobre todo en Israel, en Tierra Santa, se toma vino. El vino es muy importante en las comidas. El vino es algo que existe, que es fundamental, es para el compartir. Y que Jesús diga, yo soy la vid, es decir, de mí sale mucho vino para aliviarnos, para tranquilizarnos, para sentirnos felices. El vino en la mesa para la comida, que es fundamental. Es decir, Jesús se está poniendo como algo indispensable en el alimento. Él se compara con la vid, la uva de donde se saca el vino. Yo soy la vid, o sea, yo soy el cendro, y ustedes son los sarmientos, las ramas. Por eso, con Dios todo y sin Él nada, porque si no permanecemos en Dios, nos secamos. Fíjense que la comparación, esta metáfora o esta comparación que usa el Señor, porque después dice, si no permanecemos en Él, nos arrancan, ¿verdad? Al que da fruto, se le poda para que dé más fruto. Y entonces el Señor dice, ustedes están purificados, pero si yo no doy fruto, me seco y después me mandan a la hoguera, al fuego. Y eso pasa mucho. ¿Cuántos de nosotros hemos querido llevar una vida sin Dios? Hemos tenido éxitos profesionales, hemos tenido éxitos económicos, materiales, y en un momento de la vida, ¡pum!, todo eso se nos vino abajo. Todo eso cayó por tierra y dimos cuenta de que no éramos nada, no soy nada. Por eso el Papa Francisco utilizó una frase que ya existía, que ya existe, que el Papa decía en estos días, recuerda a todas las personas que vas dejando cuando vas subiendo. Recuerda siempre a todas las personas que has dejado cuando vas subiendo, porque son las mismas que encontrarás cuando vayas bajando. Es decir, cuando estamos encumbrados, pues todo el mundo nos quiere, todo el mundo nos aprecia, así más si tenemos un cargo importante en X situación, pero cuando no tenemos eso, tenemos que seguir siendo los mismos siempre, sencillos, humildes. Y por eso el Señor dice, con Dios, dice, primer punto del Evangelio de hoy, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, el que permanece en mí, permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Entonces, permanecer, mantenerme en Dios, estar en Dios. Segundo punto del Evangelio de hoy es, con Dios todo, sin Él no puedo nada. Porque sin mí no sois nada, dice el Señor en el Evangelio. Sin mí no sois nada. Y tercer punto del Evangelio de hoy es dar fruto. Dice, porque sin mí no sois nada. Dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto. Porque sin mí no sois nada. Dar fruto.
Estamos en la vida por algo y para algo. No somos creación del azar, nada es fortuito en la vida, tenemos un plan, eh, tenemos que pensar para qué existo, para qué estoy en la tierra, no solamente para tener una carrera, una profesión que es loable, que es importante, no solamente para tener un automóvil, un carro, no es solamente para tener un hogar, una casa, para tener una familia. Y entonces todo va quedando como que en cosas exitosas, pero que no tienen un fin último. Un fin último. Era como le preguntaba a un niño que, ¿qué quieres ser tú cuando crezcas? Graduarme. Y después de que te gradúes, comenzar a trabajar. Y después de que trabajes, pues casarme. Y después de que te cases, no, perdón, graduarme. Después de que te gradúes, tener una casa. Y después de que tengas una casa, casarme. Y después de que te cases, unos hijos. Y después que tengas unos hijos, no sabía qué más responder. Y todo lo que dijo era muy bien. Son cosas perfectamente aplaudibles y que están bien, todas esas cosas, porque son cosas que todo el mundo quiere tener en la vida. Pero y después, los frutos, dar fruto, dar fruto. El Señor pide que demos fruto. ¿Cuáles son los frutos? Lo que espera de mí el Señor. No vine a la vida para no hacer nada importante. Vine a la vida para hacer muchas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que el Señor quiere que yo haga en mi vida? Así que te animo muchísimo a seguir adelante con el Señor, a dar fruto. Pregúntate, ¿estoy dando fruto? ¿Cuáles son esos frutos, Padre? Bueno, que por lo menos en mi familia haya unión, paz, tranquilidad, pero también el amor de Dios, que es lo más importante. Hemos sacado a Dios de nuestras vidas, de nuestro alrededor, de todo lo que hacemos, y Dios es muy necesario en todos. No tenemos que aterrarnos ni tenemos que asustarnos para poder estar en Dios. Como le decía, creo que ayer o anteayer, que uno se portaba mejor cuando la mamá decía, te voy a pegar con la chancla o con el cinto, con la correa, decimos nosotros en Venezuela. Y uno, no, mamá, no. Y no. Y estos días, ¿cuál ha sido ese cinto? ¿Cuál fue esa chancla? ¿Cuál ha sido esa correa? Bueno, el coronavirus, el virus. Nos han tenido que decir, bueno, tenemos que estar encerrados, no podemos salir, tenemos que cuidarnos. Todas esas cosas que nos han pedido y que uno dice, bueno, ojalá que pues todo, le pidamos mucho al Señor, oremos. Hay gente que saca chistes de todo y dice, bueno, yo no, ahora entiendo lo que es casa por cárcel, o cárcel por casa, o no sé, al revés, como sea, pero son chistes, pero ojalá que todo nos haga pensar en Dios. Y hoy día de Nuestra Señora de Fátima, vamos a decirle a ella, madrecita, como todas las mamás que siempre ayudan a los hijos, los auxilian, hacen todo lo que pueden por los hijos. Haz tú también lo que hoy, 13 de mayo, necesitamos en Venezuela. Necesitamos en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Lo que necesitamos. Haz esa obra, ayúdanos. Ayúdanos tú, Madre Santísima. Guíanos tú, Madre. Así que vamos a decirle a ella que en este día 13 de mayo, pues, veamos la gloria del Señor. Veamos la gloria de Dios, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Dios sigue actuando siempre de muchas formas y de muchas maneras. Así que vamos a orar, como siempre lo hacemos. Te recuerdo que el Evangelio de Dios que nos ha dicho hoy, 1, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no sois nada. Primer punto, permanece en Dios. Segundo, con Dios todo, sin Él nada. Tercero, el Señor nos ha pedido que demos fruto, dar fruto. En este tiempo que hay mucha necesidad, todos los que puedan compartir y ayudar a los que necesitan, hay mucha gente pasando necesidad. En estos días escuché que a unas personas los sacaron de sus casas porque no tenían para pagar el arriendo, y otros amigos fueron y les hicieron comida para que comieran y para el día siguiente. A eso estamos llamados.
Cuanto más des, más vas a recibir. La persona que da de su corazón recibe generosamente. Eso no queda sin recompensa. Así que vamos a practicar el amor y vamos a orar, ¿verdad? Hoy día especial, yo quiero que oremos por todos nosotros, por el mundo entero. Mañana 14 de mayo, el Papa Francisco ha pedido que tengamos un día de ayuno y oración, de ofrecer algún sacrificio. Así que mañana vamos a aprovechar esos momentos, esas instancias. Aquí en mi parroquia yo voy a colocar el Santísimo en la puerta de la iglesia para que todo el que venga pueda venir a adorar a Jesús Eucaristía. Pero hagamos algún sacrificio, algún ayuno, lo que podamos hacer por los demás y por la iglesia, por el mundo entero, por la humanidad, por la pandemia, para que Dios cuide a tantas personas que están fuera, en diferentes países, y para que el Señor nos ayude a nosotros. Así que vamos a orar, ofrezcamos todo las intenciones que tenemos en nuestros corazones. Les decía, mañana 14 de mayo vamos a unirnos. Mañana voy a estar con el Padre Jesús García. El Padre Jesús está en Madrid. Qué bueno que le podamos preguntar a Jesús las experiencias que él ha vivido allá, porque han muerto muchísimos sacerdotes. Y mucha gente piensa que esto es un juego también, ¿verdad? Vamos a pedirle mucho al Señor. Hoy le pido al Señor por Venezuela. Señor, ayúdanos en Venezuela. Te necesitamos aquí en nuestro país. Más que nunca, más que nunca. Escucha nuestra oración y ayúdanos, Señor, en Venezuela. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname